esto, que es lo que figura en el programa, y les va a servir a ustedes de ayuda o de itinerario para ir haciendo su exposición o para poder desarrollar los temas. Entonces, uno de los objetivos de ponerle los temas que vamos a ver hoy es que ustedes puedan empezar a usar el programa de la materia también como una ayuda a comprender y a facilitar el estudio. La otra cuestión, que ya se la hemos dicho en varias oportunidades durante el trayecto de la cursada, es que traten de tener a mano la guía de trabajos prácticos que ya está subida, porque hay muchos de los contenidos que vamos a intercambiar ahora que pueden ir tomando apuntes y referencias en la propia guía de trabajos prácticos. Y también está asociado con esto del examen final, ¿no? Cuando estudiamos para el final, además de estudiar los contenidos teóricos, tenemos que trabajar los prácticos. Bueno, ahora sí, ya vamos ingresando en la unidad. ¿Se acuerdan que al principio les comentábamos que la materia está organizada o está ordenada en una primera parte que habla de génesis, una parte que habla de física, una parte que habla de físico-química, y la parte de calidad ambiental y cartografía. O sea, son como segmentos que hacen un todo. Bien, seguimos en la unidad de densidad y vamos a recuperar algunos de los contenidos que ya vimos antes. Bueno, esto, a ver, independientemente del cuerpo al cual nosotros estamos estudiándolo, una densidad es una relación entre la masa de ese cuerpo por la unidad de volumen, ¿sí? Y para el sistema internacional, las unidades que se utilizan habitualmente son el kilogramo por metro cúbico, pero van a ver mucha de la bibliografía que utiliza otras unidades, nosotros lo vamos a usar en el práctico y durante la teoría para que ustedes puedan familiarizarse. Recuerdan también que durante las primeras clases la profe les hablaba de ese cuerpo tridimensional que crece, evoluciona y vive, que es un cuerpo poroso, ¿no? El suelo. Entonces, esa densidad la podemos analizar al menos de dos maneras diferentes. Una de ellas, a ver, acá hay una abstracción que les voy a pedir que traten de ayudarme a reconocerla. En un cuerpo poroso, ¿se acuerdan que en la clase anterior, estructura, decíamos que las partículas primarias del suelo, ¿se acuerdan de las partículas primarias del suelo? ¿Cuáles eran? A ver, a mi grupo, ¿está por ahí o no? Arena, limo, arcilla. Se unían en unidades secundarias, nosotros los llamábamos agregados. Entre un agregado y otro quedan espacios o vacíos. Bueno, por eso es un cuerpo poroso. Si nosotros solamente tomáramos la matriz sólida sin considerar los vacíos, acá tenemos un reflejo esquemático, un gráfico esquemático, y en el numerador ubicamos la masa de ese suelo seco, y en el denominador el volumen solamente de ese sólido, nos referimos entonces a la densidad real, o también lo van a ver como densidad de partícula, cuando solamente nos interesa analizar con los componentes sólidos. Ahora, es natural y entendible que siendo un cuerpo poroso, querramos estudiarlo tal cual se encuentra en condiciones naturales, es decir, con sus poros. Entonces, cuando nosotros tomamos en cuenta en el numerador la masa seca del suelo, y seca porque lo usamos como referencia, porque ustedes saben que el contenido de humedad es un contenido variable, entonces lo secamos para poder estandarizarlo. Y en el denominador, el volumen total de ese suelo, considerando también los vacíos o poros, hablamos de la densidad aparente. ¿Bien? ¿Y qué es densidad aparente? Puede expresarse, como decía antes, en gramos por centímetro cúbico, en kilogramos por metro cúbico, toneladas, una unidad vieja, por metro cúbico, o actualmente megagramos por metro cúbico. ¿Bien? Bueno, vamos entonces a entrar un poquito más y a tratar de recuperar algunos contenidos que vimos en clases anteriores, hablando de la densidad real o de partículas. ¿Sí? Aquí para el ejemplo tenemos expresado las unidades en gramos por centímetro cúbico. Y vemos que, por ejemplo, minerales de arcilla, no horizonte de arcilla, sino minerales de arcilla, tienen una densidad real de 2 a 2,65 gramos por centímetro cúbico. Bien, cuarzos y feldespatos
entre 2,50 y 2,60, como es esperable y es natural, minerales con elementos metálicos, que son más densos, su densidad real o de partículas va a ser mayor, entre 4,9 y 5,3. Ahora, ustedes saben, y porque ya lo vimos anteriormente, que los horizontes no están compuestos por un solo mineral o por una sola fracción inorgánica, sino que es una mezcla. Entonces, para horizontes minerales que no tengan una composición elevada de elementos metálicos, la densidad real de esos horizontes varía entre 2,60 a 2,75. Esto para tenerlo como referencia. En algún momento también hemos hecho referencia sobre horizontes orgánicos, es decir, donde hay un aporte importante de materia orgánica en diferentes grados de descomposición. Como esa materia orgánica, la matriz sólida es mucho más liviana que un componente mineral, es natural también que su densidad real sea menor, 1,1 o 1,4. Para que ustedes se den una idea de suelos donde hay una acumulación importante de materia orgánica, baja mucho la densidad real de ese horizonte. Y aquellos horizontes donde tienen, que son ricos en una alta proporción de minerales pesados, puede ser mayor a 2,75. Ahora vamos a ver en ejemplos locales qué tan mayor a 2,75. Definitiva, lo que podemos deducir de esto es que la densidad real o de partículas está directamente asociada a la mineralogía o a la naturaleza, en el caso del material que le dio origen. ¿Bien? O sea, si un material es mineral de tipo arcilla, cuarzo, feldespato, va a estar en este rango. Si tiene metales pesados va a ser más elevado, y si tiene una mayor proporción de material orgánico va a ser más bajo. En general tomamos como referencia, y no es una determinación que se suele mandar con frecuencia, se suele solicitar con frecuencia en los laboratorios, para suelos minerales se toma como valor de referencia 2,65 megagramos por metro cúbico o gramos por centímetro cúbico, porque es el valor promedio de los minerales silicatados y del cuarzo, de densidad real. Bueno, a ver, porque esta suele ser por ahí pregunta de examen. Perdón, yo voy a estar jugando con el cursor un cachito porque voy corriendo de acuerdo a la imagen. Para determinar la densidad real a campo no se puede hacer, o sea, tenemos que hacerla necesariamente en laboratorio. El método más común, el método con el cual se realiza esta determinación es el método del pignómetro. ¿Sí? Que su principio, pues el fundamento es el del desplazamiento de un fluido por un sólido. Entonces, ¿qué vamos a utilizar para esto? Un pignómetro que no es otra cosa que un matraz aforado que tiene una capacidad que es conocida, en este caso son 50 mililitros, en el cual se coloca, por procedimiento dice, alrededor de 1 centímetro de suelo en la base. Recuerden que arrancamos con tierra fina, o sea, molida y tamizada por tamiz de 2 milímetros. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Se le adiciona agua hasta 2/3 de la cavidad dentro del pignómetro, y como ya lo vimos ayer, hay microagregados o hay agregados pequeños, por más que sea molido y tamizado por 2 milímetros, va a quedar algo de aire entre esos agregados pequeños. Entonces, al colocar agua, lo que buscamos es desplazar esos espacios con el agua. Pero como va a haber mucho de ese aire, que ya se hablaba de aire entrampado en agregados pequeños, lo que se busca es una forma de forzarlo. Y eso es con una succión, que es una tensión negativa, con una bomba de vacío, se obliga a sacar el aire, que es más liviano que el otro fluido con el cual lo reemplazamos, que es el agua. Luego lo que obtenemos es, lo llevamos hasta el RAS. Una vez que se ha logrado eso con un procedimiento, luego de 2 horas, se enrasa hasta los hasta el valor de los 50 mililitros, y en el numerador de nuestra ecuación de masa por unidad de volumen, vamos a tener el peso que pesamos previamente de nuestra muestra incógnita de suelo. Y la forma en que obtenemos el volumen del denominador es, vean lo que estoy marcando con el cursor, sería el volumen de agua que ha sido desplazado por la fracción sólida que colocamos al principio. ¿Que cómo lo obtenemos?
hacemos una diferencia gravimétrica, o sea, de peso, y luego lo relacionamos al volumen, sabiendo que si el matraz tiene 50 mililitros, lo que fue desplazado van a ser 50 gramos, lo que fue desplazado, supongámosle que fue de 45, van a ser 5 mililitros o 5 centímetros cúbicos. Esto es el ejemplo del laboratorio ya con, no en imágenes, o sea, se coloca una base, la muestra del suelo problema molido y tamizado, se le adiciona agua, pero esa agua no va a ocupar todos los poros, entonces, en una campana de secación que está conectada, ven aquí, me siguen con el cursor, a una bomba de vacío, la bomba de vacío lo que hace es succionar el aire, permitiendo que el agua desplace a ese aire. Como el aire va a estar desplazado dentro de los agregados, puede haber una reacción de burbujeo. Se coloca hasta 2/3 porque va a arrastrar un poco de material y luego cuando lo completamos hasta el aforo, para después pesarlo, parte del material ese lo arrastramos con el agua destilada que vamos completando. Entonces esta es la forma de obtener el valor de la densidad real o de partícula de una muestra de un horizonte que tomamos acá. Ahora bien, la más frecuente de tomar, con la cual solemos trabajar y que tiene por ahí un valor diagnóstico que es más variable en el tiempo, es la densidad aparente. Y acá acá lo que hacemos es considerar, decíamos antes, la masa de suelo de una determinada muestra, incluyendo también los poros. Y vamos a ver, por ejemplo, que para estos valores aproximados, algo ya podemos ir intuyendo, ¿no? Recuerden que habíamos usado, cuando definimos textura, los triángulos texturales, y definimos clases texturales. Y acá lo que vemos es que van a haber valores promedios o aproximados para diferentes clases texturales. ¿Por qué? Porque también tomamos el espacio poroso. Entonces, para suelos con una alta proporción de arena, los valores de densidad aparente van a ser entre 1,4 y 1,6. Fíjense otra cuestión, ¿no? Lo pongo acá esto porque también suelen ser preguntas de examen, ahí van a tener una alerta de cuando son preguntas de examen. ¿Es menor que la densidad real? Sí. ¿Por qué? Porque considera los espacios. Y los espacios en general están ocupados por fluidos que son menos pesados que la matriz sólida. O sea, la densidad aparente siempre va a ser menor que la densidad real. Suelos arcillosos, y acá hay un pequeño guiño. Dice, arcillosos estructurados. ¿Está? Ayer la profe les comentaba que existen condiciones, por ejemplo, en las cuales evolucionan suelos rojos con una alta proporción, por ejemplo, de óxido, hidróxido de hierro y aluminio, que se estructuran tan fuerte en ciclos de secamiento, humedecimiento y desecamiento, que forman unidades estructurales muy estables del tamaño de arenas o de limos. Entonces, si están bien estructurados, van a ver que por más que el suelo es arcilloso, su valor de densidad aparente es menor aún que, por ejemplo, el de los suelos arenosos. Seguimos con el triángulo textural a mano, el triangulito del medio, los suelos francos van a estar entre los dos. Entonces, otro guiño también para estudiar, tomar un extremo arenoso, tomar otro extremo arcilloso, y luego en el medio el valor intermedio, entre 1,2 y 1,3 megagramos por metro cúbico. Permítanme esta salida un poquito al pasto. Suelos volcánicos, no sé si alguna vez se dieron una idea, pero vieron que son suelos que tienen una elevada proporción de poros y material que es muy liviano. Háganse una idea de una piedra pómez, para los que son más viejitos, mucho poro, matriz sólida muy separada y encima liviano. O sea, su densidad aparente va a ser más baja aún. Y suelos turbosos u horizontes turbosos, materia orgánica, decíamos también, diferentes grados de composición, incluso en algunas capas donde todavía pueden identificarse los tejidos vegetales que le dieron origen, más baja aún. ¿Qué podemos entonces concluir de esta interpretación? Que cuando hablamos de densidad aparente, influye además la granulometría, es decir, está asociado a la textura y a la estructura. Entonces decíamos, densidad real, mineralogía o naturaleza del material que le dio origen,
densidad aparente asociada a la granulometría y a la estructura. De hecho, la variable densidad aparente es una forma indirecta también de analizar la estructura. Acuérdense que ese ordenamiento natural en el espacio de las partículas primarias del suelo para dar agregados terminan definiendo los poros. Cuando nosotros estudiamos densidad aparente, estudiamos la relación entre poros y sólido. Existen diferentes métodos para determinar la densidad aparente. El método y nosotros en general les solemos pedir que nombren al menos 1, 2 o 3, y que los desarrollen brevemente, por lo menos los principios. El método del cilindro, ahora lo vamos a ver en detalle. Método de la excavación con agua o de la excavación con arena, son los tres, estos se determinan a campo. El método del agregado ya se hace en laboratorio, igual que de los rayos X puede hacerse a campo, y antes se hacía laboratorio, y el método de la probeta también en el laboratorio. Voy a empezar por el más sencillo, el método del agregado. No sé si alcanzan a ver, un agregado tiene que cumplir ciertas dimensiones, ¿lo alcanzan a ver acá? Similar a este. ¿En qué consiste el procedimiento? Es similar a lo que veíamos hace un rato del método del pignómetro. O sea, el principio es el mismo, el desplazamiento de un fluido por un sólido. Entonces, en una probeta graduada con agua destilada, lo que se hace es, se pesa el agregado natural que se extrae del suelo, que tiene ciertas dimensiones. Sí, señora. Disculpe, ¿está pasando una imagen porque no se ve? No, todavía no, es mi imagen fea acá. ¿Se ve mi cara o no? Sí, con la cámara de profe. Bien, ustedes se lo pierden, si no. Bueno, le estoy contando más o menos en qué consiste el método del agregado. ¿Sí? Por esto no tengo imágenes, por eso traje el agregadito para contarles. Se pesa el agregado, se lo parafina. ¿Por qué? Porque lo que no queremos que ingrese agua dentro de los espacios porosos. Y luego, en esa probeta graduada, se lo deja sumergir. ¿Qué vamos a tener en el numerador de nuestra cuenta? El peso del agregado antes del procedimiento. ¿Qué vamos a tener en el denominador? El volumen del fluido que se desplazó, que lo leemos en la probeta. Ahí tenemos una forma de obtener el valor de densidad aparente. Así Juanito me acompaña, por hasta acá. El método de la excavación, ¿en qué consiste? Para la compañera que preguntó si estoy pasando, todavía no pasó nada. ¿En qué consiste? Supongamos que esta es la superficie del suelo, lo que hacemos es, excavamos cuidadosamente con una palita de mano, hasta la profundidad deseada, y todo el material que vamos extrayendo lo colocamos en una bolsa. ¿Sí? Todo el material que extraemos de ese pequeño pocito, permítanme, lo colocamos en una bolsa. Y yo esto lo seco, a estufa, y lo peso posteriormente, voy a tener el numerador de la ecuación. Si a ese pocito que hicimos hasta la profundidad deseada lo revestimos en un plástico y con una probeta graduada con agua destilada vamos completándolo hasta el nivel o ras del suelo, vamos a obtener el denominador que es el volumen que estaba ocupado por ese sólido. ¿Siguen? Bien. El principio es más o menos el mismo. Después, en cualquier caso, nosotros cuando usamos el método de la densidad, cuando queremos evaluar la densidad aparente, y a medida que avance la clase vamos a ir entendiendo para qué la evaluamos, para qué la evaluamos, siempre buscamos tener valores de referencia. O bien el mismo lote antes de algún manejo que le estuvimos dando, o bien buscar alguna situación de referencia. Si ustedes ven en mi imagen acá atrás, van a ver que acá hay un montecito, que es similar a este lote, pero este montecito está menos alterado que el lote donde ya estamos, por ejemplo, en este caso, plantando una caña. Me corro para que lo vean. Entonces, tomaremos una muestra de densidad aparente en el lote y una en un área que puede ser entre dos postes debajo de un alambrado, a la misma profundidad a la cual la tomamos en el lote, o bien en un área como un montecito, que sea de condiciones similares a la del lote con el cual vamos a trabajar o venimos trabajando, para tener la referencia. Si esa densidad aparente se modificó o no con el manejo que le estamos dando.
¿Me siguen? ¿Todavía no los dormí? Bien, dale. El otro, método del cilindro. A ver si lo vemos acá. ¿En qué consiste el método del cilindro? Tenemos un cilindro de volumen conocido, ¿sí? El cual nosotros vamos a tomar una muestra que se dice que es inalterada acá. Inalterada en realidad vamos a tener que hacer un pozo y sacarlo después de insertarlo. Pero lo que es inalterado es todo el suelo que nosotros tomamos en el interior del cilindro. ¿Bien? Es igualmente destructivo, pero lo tenemos que llevar al laboratorio y secarlo, porque para poder obtener el valor de la masa, es decir, cuánto suelo quedó alojado dentro de nuestro cilindro, lo tenemos que extraer de aquí, colocarlo en una estufa a 105 grados de peso constante. Entonces, ese va a ser nuestro valor en el numerador. Y en el denominador de nuestro cilindro, ¿qué vamos a obtener? El volumen que asumimos que es indeformable del interior del cilindro. Está dado por, esto lo podemos calcular nosotros, el radio al cuadrado por la altura de nuestro cilindro por pi. ¿Está? Este es el método más común y el más utilizado y con el cual se calibran todo el resto de los procedimientos. Y ustedes van a ver ahí que hay dos situaciones. Lo que se hace es se retira el material en superficie tratando de no alterarlo, se inserta. Puede ser un instrumento como este, que es un encamisado, que tiene el bisel. Nosotros colocamos una madera, un mazo, o, ahí se ve, ¿no? Mazo o martillo de goma, y lo vamos insertando de manera vertical o horizontal. Luego, lo que se hace es, se extrae el cilindro, sobre el cual vamos a hacer la medida, o la medición, mejor dicho. Vamos a hacer, permítanme, yo lo tomé hace un ratito. Uno de los problemas de este método, ¿sí? Lo que hacemos es tallar los excesos. ¿En qué consiste tallar los excesos? Con mucho cuidado y con un cuchillo plano, lo que se hace es, se lleva, como se ve en la operación, hasta el ras, porque en realidad lo que nos interesa a nosotros es que tener una muestra de suelo tal cual está en condiciones de campo dentro del cilindro. Ven que aquí abajo hay un poquito que excede, se coloca estas chapitas que están aquí lo señalo con el dedo, qué analógico que soy. Estas chapitas que están aquí, las colocamos acá, y luego tallamos del lado inverso. ¿Está? Entonces, una vez que se hace esto en el campo, se lo coloca en una bolsita, y se lo lleva, bien rotulado, se lo lleva al laboratorio para secar. Bien, este es el método que puede ser, como yo les dije, un cilindro con un encamisado, o, disculpen ustedes, un cilindro como el que ven aquí en la figura, que tiene 3 segmentos. El inferior, que es el que vamos a usar para insertarlo, que tiene el bisel, el del centro, que es con el cual vamos a hacer efectivamente la medición, y el superior, que es el buffer, donde el cilindrito va a sobresalir un cachito para después poder tallar. ¿Me siguen hasta ahí? Es bastante intuitivo esto. Yo voy a ir sacando, discúlpenme, material, así seguimos trabajando. Bien. Bueno, el otro método es el método de la probeta. Como ven ustedes ahí, esto es a partir de una muestra alterada, ya no es inalterada. La misma muestra, la ventaja que tiene esto es que la misma muestra que se utiliza para la fertilidad, la utilizamos para hacer el procedimiento, la determinación de densidad aparente. ¿En qué consiste? Una probeta graduada de 100 centímetros cúbicos o 100 mililitros. La tierra fina, recuerden, molida y tamizada por tamiz número 10, o sea, 2 milímetros de trama. Lo que se hace es, se coloca suavemente con una cuchara la muestra de suelo hasta llegar hasta los 100 mililitros. Lo pesamos, le restamos la tara y ahí tenemos el numerador de nuestra densidad aparente. Luego, como la probeta debe ser de plástico, porque si no la vamos a romper toda, la dejamos caer libremente desde 15 centímetros aproximadamente, y ese suelo, ¿qué va a pasar? Se va a ir asentando.
Después de dejarlo caber 5 veces, de manera libre, vemos hasta qué volumen se asentó. Y ese va a ser el denominador de nuestra cuenta masa por unidad de volumen. Esa operación la repetimos 3 veces y después la promediamos. ¿Por qué? Porque ya es con muestra inalterada, no son condiciones de campo. ¿Está? Entonces, esta determinación tiende a sobreestimar un poquito más la densidad aparente, pero facilita mucho la actividad de campo porque no hay que estar tallando la muestra ni trabajándola. Bueno, para que se den una idea de valores de referencia para nuestra zona y que acá le ponemos a los amiguitos hablando en el chat, vean, por ejemplo, un suelo arcilloso rojo, esta la sacamos de la materia de análisis de suelo para uso agropecuario. En Misiones, sobre un cultivo de yerba mate. Densidad real, ¿se acuerdan que decíamos? Mayor a 2,75. Bueno, en este caso tenía 2,8 gramos por centímetro cúbico. Y una densidad real de 1,08. ¿Sí? Ahora, ese mismo suelo, o un suelo similar, bajo selva en Misiones, la densidad real, recuerden ustedes, es menos variable, ¿sí? Menos sujeta a cambios producidos por el manejo, pero la densidad aparente es relativamente más baja. Vamos a tomar en cuenta, a ver qué pasa con un suelo de tipo arcilloso, pero de Arrocera y Mercedes. Y vamos a retomar contenidos que vimos en Génesis. ¿Y se acuerdan qué tipo de arcillas podíamos encontrarnos acá? ¿Alguno se anima a decirlo? Acá me refiero a arcilloso rojo. Caulinita. Caulinito, candita, bien. ¿Y suelos de arrocera en la zona de Mercedes? ¿Algún mercedeño por ahí? Un suelo de arcilloso es pesado, con una proporción relativamente elevada de montmorillonita, ¿sí? Entonces, la densidad real, como no tiene componentes pesados en proporciones elevadas como lo tienen los suelos rojos, es más baja. Pero su densidad aparente, como no tiene esa cualidad, se acuerda que tenía que ver con la estructura de formar pseudoarenas, su densidad aparente es un poquito más alta. Entonces, por más que la clase textural sea arcillosa, las condiciones de densidad, o sea, las características de la densidad real y densidad aparente son diferentes. Una por mineralogía, otra por estructura. Y le dejamos ahí varios valores para que puedan analizarlo, los que son de Formosa irán a ver con más detalle Piranel, los que son de la de Corrientes, Sacón, Mercedes y así. Bueno, decíamos hace un ratito, ¿no? ¿Y para qué estudiamos la densidad aparente? ¿Por qué la estudiamos? ¿Qué tan importante es? ¿Se acuerdan que la profe les mostraba esa imagen esquemática de un suelo ideal? ¿Sí? Donde sobre el total, alrededor de la mitad, ¿sí? Que está en este caso en la mano izquierda, está compuesta por la matriz sólida, que es materia orgánica y fracción mineral. La otra mitad por fluidos, por un lado agua y por otro lado aire. La relación entre la densidad aparente, esto es matemático, pero ahora vamos a ver que tiene su fundamento. ¿No tiene su fundamento? No, tiene su explicación matemática. Entre la densidad aparente y la densidad real, es decir, el valor de densidad aparente dividido el valor de densidad real, usando las mismas unidades, expresado por 100, nos da el porcentaje de la parte sólida. ¿Sí? Es decir, cuánto de matriz sólida hay en ese suelo. Y ustedes dirán, ¿para qué? Bueno, vamos a ver más adelante que, por ejemplo, los análisis de laboratorio suelen, de dotación, por ejemplo, o de contenido de determinado nutriente, o de una determinada fracción, están dados en o porcentaje sobre masa, o en su relación en valor absoluto respecto de 100 gramos o 1 kilo de muestra de suelo. Entonces, de esta manera nos permite a nosotros después, mediante cálculos, corregir o una enmienda o estimar, calcular, mejor dicho, no estimar, mejor la cantidad de fertilizante o de nutriente que tenemos que aplicar. Analicémoslo desde otro ángulo, el mismo cálculo. Si 1, que es el total, la torta completa,
le restamos la fracción sólida, o sea, la partecita de la derecha, ¿qué vamos a tener? Los fluidos. A ver, ¿qué, Renzo? La parte de los fluidos. Los fluidos, agua y aire. Para nosotros los poros, por eso decimos porosidad total. Ahora bien, si nosotros relacionamos la densidad aparente con la humedad presente, lo transformamos en valor volumétrico. ¿Sí? Si a esa agua, el triangulito más oscuro azul, que se encuentra arriba a la derecha, le sumamos la fracción sólida y se la restamos al total, o sea, al 100%, vamos a tener la cantidad de espacio aéreo. ¿Está? ¿Para qué nos sirve esto? Porque ya sabemos, y lo hemos visto en numerosas oportunidades, que los vegetales requieren de un equilibrio entre el suelo como anclaje, como proveedor de nutrientes, pero también del agua y de aire. Entonces nos va a permitir evaluar si a la máxima cantidad de agua que pueda retener ese suelo disponible para los cultivos, tiene suficiente aire como para poder desarrollarse. Podemos obtener otros valores como el porcentaje volumétrico de porosidad capilar. Porosidad capilar es el diámetro de poro, ahora lo vamos a mostrar un poquito mejor, que retiene agua que después puede facilitársela a los cultivos. Esto es fundamental, acordándonos que uno de los factores principales de limitantes de la producción es el agua. Y la otra que yo les decía, asociada a la fracción sólida, es el cálculo del peso de la hectárea. Esta fórmula, apúntenla ahí y va con remache, porque esta vamos a usarla hasta el final de la clase. Peso de la hectárea es la superficie, 100 metros de frente por 100 de fondo, por la profundidad a la cual mostramos, 20 centímetros, 10 centímetros, con la que nosotros estemos muestreando, por la densidad aparente. Bien. Entonces acá le dejamos para que jueguen ustedes, para que intercambien y para que vean, a partir de esos cálculos y de los valores que les dimos antes, cómo. Les pedimos, bueno, acá, que lo cambien a otras unidades, de gramos por centímetro cúbico a megagramos por metro cúbico. Que lo trasladen a kilogramos por metro cúbico, en el práctico tienen parte de ejemplo de esto. Y que calculen la parte sólida y la porosidad total. Fíjense, por ejemplo, que para este caso, ese suelo arcilloso rojo que está soportando un cultivo de yerba mate, tiene alrededor del 40% de fracción sólida y alrededor del 61% de la porosidad total. Es decir, más de la mitad de esa tortita ideal que le poníamos antes, son poros. Y eso es debido a las características que ayer les mencionábamos y que veníamos trabajando en la estructura, de ese tipo de suelos arcillosos. Entonces lo que le decimos es, usando estas fórmulas, complétenlo y trabajenlo para ir ejercitando. Acá una interpretación matemática es una pavada, si densidad es una relación entre masa por volumen, y lo que queremos obtener es la masa o el peso de la hectárea, despejamos, y hacemos el volumen que estaba dividiendo pasa al otro término multiplicando. ¿Cómo obtenemos un volumen? El frente 100 metros por el fondo de 100 metros, en este caso 0,20 metros, o sea los primeros 20 centímetros, ahí tenemos un volumen, para hacer 2000 metros cúbicos. Por la densidad, expresada en kilogramos por metro cúbico, y nos va a dar los kilogramos que tiene esta hectárea en los primeros 20 centímetros. Y retomamos la clase del profe Didi de cuánto representa 1 kilo de muestra en los primeros 20 centímetros. 1 kilo de muestra para llevarlo al laboratorio, de esos 20 centímetros. Y está representando a 2.400.000 kilogramos de población total, hablándolo en términos de principio de muestreo. Bueno, vamos a ver si nos metemos un cachito en el concepto de porosidad, que también es fundamental y lo vamos a seguir trabajando. La porosidad está expresada en porcentajes y en porcentaje volumétrico. ¿Por qué? Porque lo que nosotros hacemos es, al volumen total,
le restamos el volumen de sólido, ¿sí? Nos va a quedar el volumen de aire y lo referimos al volumen total. Por eso es porcentaje. ¿Cuánto del total está representado por aire y solución de suelo? A mí siempre me gustó esta imagen pensarla como, si tuviéramos una muestra inalterada en una columnita de suelo y pudiéramos presionarlo totalmente de manera que no queden espacios, nos va a pasar algo como lo que tenemos acá. Todos los sólidos van a estar abajo ocupando un volumen, va a quedar una partecita, que va a ser la solución o el agua del suelo, y el resto que va a ser lo que está ocupado por la fase gaseosa. ¿Bien? Nosotros le decíamos, el cálculo es esto, para obtener el porcentaje en volumen. 1 menos la relación entre densidad aparente y densidad real. ¿Que esto qué era? ¿Se acuerdan o no? ¿Qué era esta relación por 100? 1 es todo, menos densidad aparente sobre densidad real, que era la fracción de sólidos por 100. Y eso nos da el porcentaje de poros. ¿De dónde sale esto? Dirán ustedes. Densidad aparente, que era masa seca del suelo, la estufa, ¿se acuerdan? En relación al volumen total. En el denominador densidad real, que era la masa del suelo seco sobre el volumen del sólido. ¿Está? ¿Qué podrían simplificar de esta cuenta? A ver, ¿algunos se acuerdan? ¿Cuáles son los términos parecidos? Va, parecidos no. Masa seca y masa seca del suelo. Ahí está, vamos todavía. Bien, bien, Lucas. Lucas de Picture, Lucas. Mirá, acá lo que vas a ver es que en el numerador te queda el volumen de sólido, en el denominador el volumen total. Entonces, si al total de volumen 1 le restás el volumen ocupado de sólido sobre el total, te va a dar la porosidad total. Yo, que soy bien cuadradito, lo pongo en dibujito y digo, si a todo le resto el sólido, me va a quedar agua y solución. Ahora, eso no me dice nada de si los poros son grandes o chicos, y si están unidos entre sí, y si están ubicados en una sola parte o no. Y eso es igual de importante. Eso se hace con otros estudios. Pero es un valor diagnóstico muy importante. Vamos a ver, esto lo pueden buscar en el paper, vamos a ver que los poros pueden clasificarse, no son inútiles, no útiles, dice. No útiles desde el punto de vista de qué. A ver, ¿qué podría decirles esto acá, de lo que ven en esta clasificación? ¿Está relacionado a qué? Al agua. Al agua. Entonces, vamos a clasificar los poros de acuerdo a su utilidad en función del agua y de cómo favorece o no el drenaje o la eliminación del exceso y su retención. Entonces, pensémoslo así. ¿Cuáles van a ser útiles? Aquellos que permitan el drenaje. ¿Cuáles van a ser los que permitan el drenaje? ¿Los más grandes o los más chicos? Más grandes. Más grandes. Entonces, más grandes son los poros, 28,8 micras, van a permitir el drenaje rápido. Aquel drenaje que luego de una precipitación, cuando el suelo está totalmente saturado, se elimina dentro de los primeros minutos u horas. ¿Sí? Ese es el drenaje rápido. Después van a haber otros que, a medida que su diámetro va haciéndose más pequeño, 8,6 micras, en este rango tenemos de drenaje lento. Ambos son de drenaje. Rápido, 28,8 o más grande. Lento, de 28,8 a 8,6. ¿Cómo lo llamamos a los poros más grandes? Macroporos. Casi siempre la respuesta está ahí. Asociado, si se fijan bien y repasan lo que vimos ayer, a los macroagregados, ¿sí? O sea, son diámetros similares entre macroporos y macroagregados. Después también vamos a tener otros poros útiles en relación al agua, pero ya no para drenar ni eliminar el exceso, sino para retenerlo. ¿Y retenerlo para quién? Para permitir liberárselo a los cultivos. Entonces tenemos que los poros que van desde 8,6 a 0,2 micras son los mesoporos, y son los que van a retener esa agua que va a quedar después disponible para los cultivos. Más grandes son, más fácilmente disponibles, más pequeños son, lo vamos a ver en la unidad de agua, van a estar retenidos más fuertes. Y después, desde el punto de vista de la producción o de la actividad biótica vegetal, digamos, tenemos poros que no son útiles,
¿sí? Los microporos menores a 0,2 micras, pero que tienen otras funciones, sobre todo en la génesis del suelo, en la sustrato para microorganismos y demás. Esta es una clasificación. La otra clasificación, que es la que utiliza el sistema internacional, el que utiliza la FAO, es una clasificación biológica, es parecida a la anterior, la propone Hampling ya hace un tiempo, y dice que, por ejemplo, tomando el diámetro de 0,0002 milímetros, menores a ellos son residuales. Análogo al que veíamos hace un ratito, de poros no útiles. El agua está presente, pero las plantas no lo pueden utilizar. Entre ese valor y 0,05 milímetros sirve para almacenar. O sea, el agua está y las plantas lo pueden tomar. Después no hace una distinción de ahí en adelante. Lo que dice que mayores a 0,05 son de transmisión, que permiten el drenaje, independientemente del drenaje rápido o lento. Luego tenemos, que está contenido dentro de esto, entre 0,1 y 0,3, enraizamiento, que es donde permite que las raíces puedan explorar y desarrollarse. Y después hace distinciones biológicas, decíamos, porque habla de canales de lombrices, un intervalo de 0,5 a 3,5 milímetros, ya son observables, y entre 2 milímetros hasta más o menos sería 5 centímetros, nidos de hormigas y canales. ¿Está? Bien. Les propongo 2 minutitos, intervalo, y continuamos. Así vamos fijando algunos contenidos. ¿Les parece bien? Silencio. Profe. Sí. Está bien. Súper, profe. Súper, pero 2 minutos. Perfecto, profe. 2 minutos por reloj, no se vayan, pues se lo van a perder. Lo que viene está buenísimo. 2 minutitos. Busco agua y veo. Dale, profe. Compartimos en el chat un enlace para que vayan completando la encuesta, chicos. Dale, profe. Bien, gracias. Esa es pregunta de examen. Súper. No sé quién la hizo. Lucas Bien, Lucas. Chamula. Yo, Está profe, bien, pregunté. bien, Lucas. Lo comentamos, pero es importante fijarlo. Si solamente se considera la masa por unidad de volumen, sin considerar vacíos, es esperable que sea más pesado. ¿Por qué? Porque cuando consideramos los vacíos o los poros, esos fluidos que están ocupando los poros, sea aire o sea agua, va a ser siempre, invariablemente, más liviano que cualquier matriz sólida. Porque en general, por definición, los sólidos son más densos que los fluidos. ¿Entienden? Si no me creen, hagan la prueba. Sí, profe. Una balancita. ¿Estaba Lucas? ¿Era eso? Sí, era eso, profe. Gracias. Vale, súper. Bueno, vamos a pasar a otro tema interesante también para desarrollarlo en el examen, que tiene mucho de aplicación práctica, pero también tiene una base teórica que es importante que la reconozcan. A veces hablamos de compactación y muchas veces no terminamos de entender el concepto. La compactación se define como el reordenamiento de las partículas de una manera más densa. Básicamente, aumenta la densidad aparente. Incrementa la densidad. Hay un reordenamiento de esas partículas que lo que hace es, si en el mismo volumen hay más material sólido, en definitiva, lo que estamos perdiendo, ¿qué sería? Poros. ¿Sí? ¿Qué poros vamos a perder? ¿Y qué poros creen ustedes que vamos a perder más fácilmente? ¿Cuáles son los poros más estables, digamos? ¿Macro, meso o micro? ¿Cuál vamos a perder? Los macroporos. Ah, está acá, macroporos. Yo le estoy tirando un penal sin arquero, le estoy dejando un penal sin arquero. Los poros que vamos a perder son los macroporos, ¿sí? Más grande es, menos estable es. Hagan una analogía con los agregados, ¿sí? Sobre qué agregados tenemos más injerencia con el manejo, macroagregados.
¿Qué poros son los que vamos a perder primero por un manejo inadecuado? Macroporos. Y recuerden que esos macroporos además son los que cumplen la función de drenaje y de intercambio gaseoso. Bueno, ¿de qué va a depender esa compactación? De dos factores. El esfuerzo de compactación, con cuánto estamos presionando, y del contenido de agua. Esto es fundamental que lo entiendan. Rápidamente, ¿qué les dice su intuición? ¿Más agua se compacta más rápido o se compacta menos? A igualdad de esfuerzo. Más rápido. Rápido. A igualdad de esfuerzo o de estrés de compactación, si está más húmedo, más susceptible a la compactación. Bueno, a ver, fuerzas. Esto también, si lo ponen así en cuadrito, más fácil para explicarlo. Externas e internas. ¿Cuáles podrían ser las externas? Acá es donde nosotros tallamos, como técnicos. Laboreo del suelo, piso de labor. Tránsito de las maquinarias, piso de tránsito. Y el pisoteo animal. O sea, ingresar al lote con máquinas en condiciones de humedad inadecuadas, podemos provocar esto. Si entramos con máquinas muy pesadas en condiciones inadecuadas de humedad, no regulamos bien la presión de inflado, logramos o vamos a inducir a pisos de tránsito. Si no adecuamos bien la carga animal, vamos a tener compactación. Internas. A ver si alguno puede asociarlo con unidades que vimos antes. Humedecimiento y secado, ¿cuándo lo vimos? Estructura. Bien, bien, bien. Estructura. Expansión y contracción, ¿en qué tipo de materiales se podría dar? A ver. Arcillas. Arcillas. Arcillas, ¿y cuáles en particular? Laminares. ¿Se acuerdan? Las que tenían capas que, con el ingreso de agua, modificaban su volumen, provocando expansión o contracción. Crecimiento de las raíces y la fauna del suelo. Esas son internas. ¿Bien? Vamos a analizarlas de a poquito y de a una. Piso de labor. No sé si alguno de ustedes tuvo relación o ingresó a lotes o trabajó en algún momento con máquinas e implementos de labranza. Los implementos de labranza deben regularse a diferentes profundidades en campañas sucesivas, porque si no lo que se predispone es a lo que está ocurriendo en estas tres imágenes, que no es nada favorable. Vamos a la que propone acá en la página de Pioneer. Un laboreo a la misma profundidad, con un implemento que trabaja siempre a la misma profundidad, lo que hace es un reordenamiento que se da como, no sé si alguna vez vieron en la construcción el fratazado o el fratachado, que es cuando se le pasa la llana muy fuerte sobre una superficie. Se reordenan las partículas en unos pocos milímetros, donde quedan muy densas. Es decir, se genera la compactación. Si nosotros no modificamos, siempre labramos a la misma profundidad, va a ir provocándose que esa capa se vaya haciendo cada vez más y más densa. En cambio, si en una campaña labramos a esta profundidad, en la siguiente más abajo, en la siguiente un poco más arriba, y luego volvemos nuevamente, es menos probable que se dé ese piso de labor. Y se manifiesta así como lo vemos acá cuando lo queremos diagnosticar acá. Una profundidad, que es la profundidad de labranza, en la cual ya empieza a haber impedimento para que las raíces exploren. El piso de tránsito, ¿qué es lo que está ocurriendo? Cada vez la agricultura industrial o mecanizada requiere de tractores más grandes, por lo tanto hay más peso por eje para poder traccionar sembradoras, carritos, cosechadoras, implementos cada vez más grandes, y eso transita por los lotes. Si no es adecuada la humedad a la cual se está transitando, puede ocurrir dos cuestiones. Una, como se ve acá en la de fertilizar, que se observa un ordenamiento, una densificación en superficie, o bien subsuperficialmente. ¿Está? Las de la superficie, ¿cómo se corrigen? Como se observa acá, ampliando la superficie en la cual se distribuye el peso. Vieron que hay rodados cada vez más grandes, tipo los terra tile, que son superficies más grandes, y adecuando la presión de inflado. Subsuperficialmente, el problema es más grave porque el peso es el mismo.
En superficie no compactás, pero en la profundidad sí se compacta y se logra ese ordenamiento por el tránsito. Entonces acá tenemos un ejemplo y acá vemos cómo cuando transita un vehículo, un rodado, deja marcadas las huellas como resultado del peso. ¿Qué herramientas tiene el suelo para defenderse, entre comillas, de la compactación? O sea, factores que lo modifican. La granulometría, tipo de arcilla, contenido de humedad, que lo vimos recién, y la textura. Granulometría, proporción, textura, proporción entre arena, limo y arcilla. Más en el medio esté del triangulito, más equilibrado va a ser. Contenido de humedad ya vimos. Mayor contenido de humedad, a igual carga, mayor compactación. El tipo de arcilla también lo analizamos. Si es o no expandente, le va a dar más resiliencia, que es lo que explicaba ayer la profe, va a poder volver a su condición original luego de un estrés de compactación. Y granulometría porque no es lo mismo una arena gruesa que una arena fina. Por ejemplo, o no es lo mismo que haya una alta proporción de limos que haya una alta proporción de arenas, ¿sí? Para una misma clase textural. Entonces, son todos factores que afectan a la compactación. Ahora, vieron ustedes que la densidad aparente estaba asociada a una clase textural. De la misma manera podemos asociar densidad aparente crítica, no sé si se acuerdan del concepto de crítico. El concepto de crítico es un valor a partir del cual empieza a condicionar, en este caso, el desarrollo de los cultivos. Es decir, un valor de densidad aparente para una determinada clase textural donde ya empieza a haber problemas de compactación. Son 3 francos, pero uno arcilloso, uno limoso y uno arenoso. Y ven que va desde 1,55 hasta 1,80. ¿Qué le queremos decir con esto? También pregunta examen. Solamente con decir el valor de densidad aparente no podemos diagnosticar el estado de compactación del suelo. Tenemos que asociarlo a su clase textural. Vean ustedes que, por ejemplo, un suelo franco-arenoso llega a incluso 1,85 megagramos por metro cúbico. Bien. El efecto de la compactación. ¿Qué es lo que vemos acá? Una costra. Bueno, pero vamos a ver sobre el suelo cuáles son los efectos. En la estructura, claramente, perdemos poros y hay un reordenamiento y es más denso, afecta la estructura. En la distribución, porque lo que dijimos es que diferencialmente se pierden más los macroporos. Entonces, si antes teníamos una distribución equilibrada de macro, meso y micro de 30-30-30, más o menos 33-33%, cuando se pierda estructura, cuando se compacte el suelo, vamos a perder más proporción de poros, de mayor tamaño respecto de los micro y de los mesos. El régimen hídrico lo vamos a ver en detalle en otras unidades, pero acá el agua, como pueden intuir, va a tener más dificultad de ingresar. También va a retenerse de manera diferente, y una vez que ingresó también va a moverse de manera diferente. ¿Por qué? Porque hay un ordenamiento más denso. Si afecta a un fluido, el agua, también va a afectar al otro fluido que es el aire. Y también va a afectar al contenido y movimiento de nutrientes, tanto sea aquellos que se desplazan por movimiento en masa, como por flujo nasal, que por difusión. Y va a afectar ahora a la resistencia mecánica, vamos a ver en qué consiste. Ustedes tienen en práctico una imagen como esta. Genial lo que les pedimos, y ustedes pueden usarla también en los exámenes para ejemplificar su punto, es que analicen un gráfico. ¿Qué es lo que se representa? En el eje de la Y, el espacio poroso expresado en relación volumétrica. En el eje de las X, díganme ustedes. Densidad aparente. Bien, ¿y cómo es ese valor de densidad aparente? ¿Cómo se modifica de izquierda a derecha? A ver. Va aumentando desde la izquierda a derecha. Bien, entonces, ¿qué podrías decir que pasa desde izquierda a derecha? De acuerdo a lo que ya vimos hoy. Se compacta. Eso, se va compactando. Si aumenta la densidad aparente, se va compactando. Bueno, ahora analicemos el gráfico.
¿sí? Vamos a tomar la barra completa. ¿Cuál es la tendencia que ven acá? ¿Qué es lo que están viendo? Que disminuyen los poros. Pérdida de porosidad. Barra completa. Primero, ¿qué vemos? Perdemos el espacio poroso, ¿sí o no? Arrancamos con un poquito más de 60 y terminamos con un poco más de 40 y algo. ¿Bien? También el agua, profesor. A ver, Aumenta el contenido de agua. aumenta el contenido de agua. A ver, ahí vamos a desglosar un cachito más, pero va por ahí, ¿sí? Tomemos la de las barras del medio, que hace referencia al agua disponible. Y tómenlo en los valores relativos de cada uno. Yo voy a tratar de ir por el medio, mi pulso no es muy bueno, pero ahí va. ¿Cambió mucho esto? Ahí en ese caso aumentaría el agua no disponible, ingeniero. Y el agua disponible disminuiría su contenido. Por eso, ustedes de lo que ven, ¿aumentó o disminuyó el agua disponible? Disponible, ¿eh? Disminuyó. Se mantiene. Se mantuvo, es más, hasta capaz que hay un cachito más. ¿Sí? ¿Pero cuál creció? El agua no disponible. El agua no disponible, que dijimos ya que no la podían aprovechar los cultivos. ¿Y en detrimento de qué entonces? A la Aumentó disminución de la porosidad, digamos. Claro. Vamos, todavía, vamos, pero ¿de qué porosidad? ¿De cuál? Digamos de los macroporos. La macro. De los macroporos, de los poros de aireación y de los agua. poros de drenaje. ¿Está? Bien. La otra cuestión que se puede interpretar acá es que se arranca con una determinado valor de densidad aparente, que si lo asociara a una clase textural, ¿a qué clase textural podrían asociarlo? Arcilloso, ¿sí? Pongámosle que es un suelo arcilloso de acuerdo a la clase textural, ¿sí? Y acá lo que el autor marca es que más o menos a esta altura, que el bueno lo que hizo fue ponerlo en líneas punteaditas, es donde ya empieza a ser un valor de densidad en el cual ya afecta el crecimiento de los cultivos. Tenemos agua disponible, pero la porosidad de aireación ya empieza a ser complicada para que desarrollen bien los cultivos. ¿Siguen? Bien, buenísimo. Bueno. Entonces, ¿cuáles son los efectos de la compactación en el crecimiento vegetal? Esperable que en la germinación emergencia, si está más compacto, va a tener más dificultades esa plantulita para poder embeberse y luego largar su ápice para salir a la superficie. Y por otro lado, la exclusión física. Si hay un impedimento mecánico que le impide continuar explorando, lo va a frenar. Efectos indirectos, va a tener menos agua, ya lo vimos anteriormente. Va a tener menos aireación. La temperatura, que no es ni mayor ni menor, sino que va a depender si las características de conducción térmica que tenga ese suelo. Y la disponibilidad de nutrientes, como lo vimos anteriormente. Acá tenemos ejemplos, ¿no? De cómo una raíz, en este caso era un algodón, empieza a tener disposiciones horizontales, porque hay un impedimento mecánico por el piso arado. Acá ven algo parecido, esto era un lote hortícola en la zona de Santa Lucía, y van a ver que por ahí la parte aérea se la ve como normal o vigorosa, si fuera todo igual, pero la diferencia de plantas es muy notable. Acá hay un gasto energético, vieron que está todo contorsionado en las raíces, y hace que el cultivo sea más pequeño. Ahora bien, introducimos otro concepto que es el de la resistencia mecánica, ¿sí? ¿Qué es? Casi siempre está la respuesta en la propia definición. La resistencia o la oposición que pone un suelo a deformarse. Están directamente relacionadas, y en una forma de cuantificarla, a la compactación. ¿Va a depender de qué? ¿Qué tan compactado esté? Va a depender, igual que la compactación, de la distribución de tamaño de partículas. Directamente dependiente del contenido de agua. Es natural que si está más húmedo, sea menos resistente, si está más seco, más resistente. Del contenido de materia orgánica.
y de las bases que saturan el complejo. Voy a retomar contenidos que ya vio la profe antes. Si el ion que predomina es sodio, ¿cómo va a estar ese agregado? ¿Más estable o menos estable? Menos estable. Menos estable. Recuerden que el sodio es un ion dispersante. Entonces, al estar menos estable, ese agregado va a perder su estabilidad, va a romperse, y donde se rompe va a ocupar espacios de poros, y eso va a hacer que aumente la resistencia mecánica. ¿Cómo se manifiesta esta resistencia mecánica? En superficie a través de costras, y en profundidad a través de panes, que pueden ser de origen genético o de origen antrópico. Vamos a estudiarlas. Costra superficial, como dice acá, otra vez, la respuesta está en la definición, está en la superficie. Es una capa que puede tener unos pocos milímetros hasta varios centímetros, ¿sí? 2 centímetros por lo menos, esta es bastante fuerte. Esto es un suelo franco arenoso, y fíjense que aún así se forma una costra, que es dura y compacta, ¿sí? Porque tiene poco espacio aéreo, pero a la vez es frágil, es decir, se puede resquebrajar y se agrieta. Y a la vez la otra característica es que es menos permeable al agua y al aire que la capa que está por debajo de ella. O sea, de acá para abajo está más flojo y suelto. Acá está todo reordenado, lo ven acá en este algodón, también esa peña, como una costra. Ahora bien, cuando se la estudia en detalle, lo que se observa es que esta costra, que en general suele ser inducida por el manejo, puede llegar a tener una disposición laminar, ¿sí? Que es que se forman como laminitas. En la clase anterior vimos la estructura laminar. Esto no es una estructura porque no es genético, ¿sí? Pero la disposición es laminar, y ahora vamos a ver cuál es el origen. Para que se forme la costra, ¿qué tiene que ocurrir? Primero, la destrucción del agregado en superficie. Segundo, un reordenamiento. Y tercero, se va a deshidratar esa costra. En la literatura española o de habla hispana dice que es sello cuando está mojado, cuando está húmedo, y cuando se seca es costra en sí misma. Entonces, ¿cómo se destruyen esos agregados que están en superficie? Ayer algo veíamos en los métodos de determinación de estabilidad estructural. Depende de la energía de las gotas de lluvias. Gotas más grandes, cayendo a una velocidad fuerte en un suelo desnudo, van a provocar que agregados en superficie se rompan. Eso va a estar también asociado a la granulometría. Si tienen más proporción de limos, también lo vimos en la clase de textura, son más susceptibles a perder la estabilidad estructural. Por eso también se menciona estabilidad estructural, porque la estabilidad estructural es una variable en la cual convergen materia orgánica, clase textural y protección, en este caso, de la superficie. Y la otra es qué tan saturada está esa superficie, ¿sí? Primero ocasiona la destrucción de los agregados. Luego se reordenan. ¿Se van a reordenar de manera aleatoria? No. Va a haber una sedimentación diferencial. También lo vimos en textura. ¿Qué es lo primero que va a sedimentar? ¿Qué fracción? La arena. La arena, claro. La arena va a sedimentar primero, luego los limos y luego las arcillas. Entonces lo que va a pasar es algo tan feo como esto que ven acá a la derecha. O sea, de algo que estaba estable, por actividad física, vean que el impacto de la gota de lluvia también genera gotas más pequeñas con partes de los agregados que, al impactar contra otros agregados, continúan el proceso de degradación. Entonces, lo que va a ocurrir es que lo que antes estaba en un orden natural, al romperse la estructura, al saturarse con agua en la superficie, va a haber una sedimentación diferencial. Primero lo más pesado, luego lo intermedio, y arriba esto que acá dice large neck pore, que son poros de cuello largo o algo así, que es lo que explicaba la profe cuando veíamos en estructuras de tipo laminar, similar. O sea, son como capitas que impiden o que dificultan el paso del agua y del aire. Esto va a estar en superficie.
Bien. Ahora bien, en profundidad nos vamos a encontrar con los panes. Que los panes, al igual que la costra, puede ser inducido, por eso es antrópico. Inducir significa predisponer, que nosotros creamos condiciones para que ocurran. Por ejemplo, haciendo una labranza profunda, tenemos un horizonte con un alto contenido de arcilla en la subsuperficial, invertimos la gleba o el pan de tierra y llevamos lo que antes estaba en profundidad a la superficie. Entonces, eso forma una capa más dura y densa, que es de origen antrópico. Pero también tenemos panes que son de origen genético, que lo vimos como panes de arcillas en el proceso de argiluviación, ¿se acuerdan? Donde había un horizonte iluvial, un horizonte eluvial, un horizonte donde va a perder arcilla, esa arcilla va a migrar y se va a depositar en el horizonte subsuperficial de ganancia, que va a tener ciertas características, o sea, va a ganar en arcilla y va a ser otra de las manifestaciones de la resistencia subsuperficialmente. La otra son los panes cementados, como resultado de la diafogénesis de los suelos, dando fragipanes o duripanes. Entonces, esos panes de arcilla, como decíamos, son resultado del producto de la argiluviación, se acumulan, pero en las caras de división natural permite el desarrollo de las raíces, que son duras, pero que cuando están en condiciones de humedad pueden ser atravesadas por las raíces. Frágil les remite a frágil, es decir, son panes, el pan, frágil creo que es latín, pero mucho de la nomenclatura de Zoe Taxonomy latino-griego, así que traten de ir por ese lado, si no lo saben, por lo menos buscar por dónde el origen de la palabra. Básicamente es una masa cementada, asociada sobre todo a texturas francas, pero que está cementada con hierro, que si un agregado lo colocamos en agua, puede llegar a resquebrajarse o desleírse o desmenuzarse. Mientras que los duripan, durus de duro, están cementados con silicio y en el agua no se quiebran, ni aún colocándolos en ácido. Y se ven algo parecido a esto. Yo les confieso, no alcancé a recordar por qué razón, pero en los fragipán dice que suele verse caras blanquecinas. Acá en el duripán, que es esto que está acá, lo que se ve es una masa coherente donde no alcanzan ni siquiera a atravesar las raíces. ¿Por qué? Porque con agua no se quiebran. Bueno, resistencia mecánica y comportamiento vegetal. Les muestro a ver si podemos verlo, porque está feo con el fondo. Cuando nosotros vamos a evaluar la resistencia mecánica, usamos, por ejemplo, en este caso, un penetrómetro, no sé si lo alcanzan a ver. Tiene una masa, tiene un recorrido o carrera, ¿sí? Tiene un vástago y, a ver si ahí se alcanza a ver, tiene un cono en la punta. ¿Qué es lo que nosotros buscamos hacer? Lo colocamos en la superficie y dejamos caer la masa. Como la masa tiene un tope, con cada caída va a ir insertándose en el suelo. Recordemos que la definición de resistencia mecánica era la oposición que ofrece el suelo a deformarse. ¿Contra qué lo contrastamos nosotros? Para analizar la relación suelo-planta, con la dificultad que le puede representar el suelo a permitirse pasar por las raíces de los cultivos. Entonces, si nosotros le aplicamos en un mismo recorrido, que son 50 centímetros para este instrumento, ¿no?, el penetrómetro, una masa conocida y que es constante, ¿sí? Les decía yo recién, una superficie que también la conocemos, que es la del área que representa el cono, que lo obtenemos por la arista y la base. Entonces, con cada golpe va a ir insertándose una cierta profundidad. Eso nos permite a nosotros trasladar esa masa por unidad de distancia, por unidad de superficie, en una unidad de presión, que se expresa en bares
en pascales o en megapascales. Entonces nosotros podemos poner el penetrómetro y evaluar la resistencia de la costra y la resistencia subsuperficial. Y vemos que, por ejemplo, para la emergencia, gramíneas llegan a estar 3, 7 y 15 bares, dicotiledóneas es más variable, pero se usa el valor de 2 megapascales como referencia, está asumido, digamos, como valor general, a partir de los cuales los cultivos comienzan a mermar sus rendimientos. Entonces, si nosotros encontramos 2 megapascales en los primeros 10 centímetros, sabemos que va a tener dificultades para explorar esas raíces. ¿Bien? Entonces, por un lado, la costra, como está en superficie, ¿a qué va a afectar? A la infiltración, la cantidad de agua que ingresa desde arriba. Al régimen térmico, a cómo se traslada el calor en el resto del perfil. Y el régimen de aireación, cómo se intercambia con la atmósfera el aire. Lo que está en profundidad, es decir, los panes, ¿a qué van a afectar? A la penetración y exploración de las raíces en profundidad y al movimiento del agua. Es decir, pongámosle que no hay nada en superficie, el agua va a ingresar ¿hasta dónde? Hasta donde encuentra un pan que le impide, porque está compactado, seguir atravesando el suelo. 5 minutos o seguimos. Profes, me dicen ustedes, yo no sé cómo venimos. Sí, profe, tiene 2 preguntas en el chat. Dale, 2 preguntas. Y una aclaración. Dale. Bueno, van las preguntas. ¿Cuál es el valor en que es recomendable descompactarlo? Veo que muchas empresas lo hacen con las púas. Pregunta Maximiliano César. Bien. Desde que se empezó a diagnosticar, Maximiliano, la compactación, se empezó a trabajar en métodos para descompactar. Vas a ver que hay púas, hay cinceles, hay paratil, paraplow, hay sembradoras que se utilizan tipo descompactadoras, que lo que hacen es tienen una zapata que va un poquito más profundo y va aflojando pisos de arado, pisos o densificaciones resultado de la siembra directa. Lo van a ver más adelante en manejo y conservación de suelos, pero no existe un valor diagnóstico que te permita así para todos los tipos de suelos, a partir de este valor empezamos a descompactar. En realidad son varias cosas las que tenemos que tener en cuenta. Uno es la magnitud de resistencia. El otro es la distribución en el perfil y el otro es la distribución en la superficie. La magnitud te va a decir, si, por ejemplo, los 2 megapascales, ya tenés problemas de compactación o no. La otra, la distribución en el perfil. Si está a los 3 metros, digo, ya está, listo, ni bola, que siga. Total, no me preocupa, porque la mayoría de las raíces van a estar más arriba. Si está a los 10 centímetros, el problema es otro. ¿Está? Y la otra es superficialmente. ¿Por qué? Porque hoy nosotros podemos atenuar el efecto de la compactación trabajando en tránsito controlado. Adecuar la trocha de todos los rodados, que sea la misma, y transitar siempre por los mismos lugares. Entonces, no reducís el problema, pero no lo distribuís en toda la superficie. Va a tener menos rendimiento, pero donde vos tengas el tránsito controlado. Lo vas a ver en 4º año eso, Maxi. ¿La otra, profe? Sí, dice Maximiliano, muchas gracias. Claro, depende de los factores de los que habló, entendido. Y la otra es, dice Marcelo Galeano, ¿cómo podemos diferenciar si es un duripan o es un tipo de estructura como masiva? Ah, bien. A ver, no sé si Marce está por ahí. En realidad, el duripan, pasa que nos adelantamos para que ustedes lo tengan, pero en realidad el duripan es un horizonte diagnóstico que tiene ciertas características. ¿Sí? Dentro de esas características, una de ellas, características o requisitos, mejor dicho, para hacer un duripan. Requisitos de espesor, requisitos de que sea subsuperficial y no superficial, y si no me equivoco, uno de los requisitos es que creo que la estructura es masiva. O sea, no son términos que se contraponen.
Marce, no sé si me querés corregir. No, de acuerdo. Así es. Va por ahí, ¿no? ¿O no? Sí, presenta una estructura masiva, pero es un pan natural, digamos, que se da subsuperficial. Por ejemplo, yo vi un duripán en la zona de Balcarce, en la provincia de Buenos Aires, y no se parecía nada al durustol este que vemos acá, que le pusimos un durustol porque son los que podemos encontrar, por ejemplo, en Chaco. Y era un horizonte que uno lo veía como si fuera, en realidad era un paleosuelo, un suelo que evolucionó sobre otro. El que estaba abajo era donde está el duripán. Y veías una masa coherente. La estructura era masiva. Sí, tan masiva que no ingresan las raíces. Es como en el fragipán, que sí las raíces pueden atravesarlo. Cuando está húmedo se vuelve frágil y pueden las raíces atravesarlo. En el duripán no. Era por ahí. Sí, perfecto, profe, dice muchas gracias. Chicos, unos avisitos. En los 5 minutos, en los 5 minutos de recreo que les dio el profe recién, por favor, completen el formulario que les mandamos al chat, entonces podemos cerrarlo solamente en estos 5 minutos y cerramos porque necesitamos organizarnos para la semana que viene. Ahí también en el chat la ingeniera les volvió a recordar que la clase es el miércoles que viene, tanto en Zoom como la clase de campo, que vamos a transmitirla para los que no puedan estar. Hablamos de consistencia cuando piensen ustedes en lo que interpretan o definen como algo que es consistente, ¿no? Traten de sumarle la noción para poder construir ahora la definición. Cuando nosotros un suelo, que es como dijimos, cuerpo tridimensional, que vive, respira y que evoluciona, no está, porque evoluciona, siempre en las mismas condiciones. Y sobre todo, una de las variables más variables, propiamente dicho, digamos, para la redundancia, es el contenido de humedad. Cuando un suelo tiene una cierta cantidad de agua, pero que no es suficiente para que fluya libremente, que se comporte como un fluido, se dice que tiene consistencia, o bien que es consistente. ¿Sí? Esa consistencia es el resultado de la manifestación de dos fuerzas que se dan, que son las de cohesión, que esto es física, y adhesión, que es física lo que estamos viendo ahora. ¿Sí? Cohesión es la atracción entre partículas de igual naturaleza. Sólido-sólido, líquido-líquido. Cuando estudiamos los líquidos y el ascenso capilar, veíamos que formaba un menisco, o sea, esa tensión superficial se da por la fuerza que une moléculas de agua con moléculas de agua. Cuando se adhiere a la pared del tubo capilar, forma un ángulo que lo vimos cuando veíamos estructura. Moléculas de agua pueden colaborar a la formación de la estructura a partir de la adhesión. ¿Sí? Acuérdense, el agua como ion dipolar va a permitir la formación de ese menisco. Ahora bien, cuando nosotros tenemos sólidos que están atraídos entre sí, hablamos de fuerzas físicas de cohesión. ¿Bien? Bueno de Atterberg, un buen hombre que entiendo que era de Suecia, hace ya, fíjense, en 1912, propuso diferentes estados. ¿Cuál era el objetivo de estudio de él? Él estaba buscando entender cómo diferentes componentes o fracciones, lo que nosotros después llamamos unidades texturales, se comportaban y cómo era su relación en ese comportamiento del suelo en los cultivos, ¿no? Entonces, él lo que vio es que la consistencia era como una característica más importante y definió 4 estados. Bronca, asociado a caracteres de dureza,
Imagínense la bronca que le tienen al profe, encima está lejos. Caracteres de dureza. Molière, ayer la profe también les hablaba de esto. Molière asocia a friabilidad. La capacidad de la característica que tiene un suelo, a ver si se alcanza a ver ahí de desmenuzarse, ¿sí? De romperse en partes sin moldearse. Plástica, acuérdense de la plastilina, la capacidad para el moldeo, ¿sí? Yo tomo, a ver si se me ve ahí o no, ¿lo alcanzan a ver? Yo tomo, ahí, un agregado, lo presiono y mantiene la forma. Acuérdense cuando eran más pequeños y jugaban con la plastilina. Eso es plástico, ¿sí? Y la otra que es pegajosa, que es la propiedad de adherirse. Entonces, sabiendo que el agua es digamos que estos estados cambian con el contenido de agua, uno podría pensar que acá, duro bronca, caracteres de dureza, está asociado a, más bien, condiciones donde no hay mucha agua. Molière empieza a ser un poquito más, plástica un poco más, y pegajosa ya empieza a ser una proporción más elevada todavía de agua. Y ahora vamos a ver por qué de Atterberg planteaba estos diferentes estados y cuál es la relación que hacía para poder entender el comportamiento del suelo. Ahora, todos los suelos tienen esta característica, este estado de plasticidad, o son plásticos. Es decir, todos los suelos con un determinado contenido de humedad, al aplicarle un estrés de deformación, ¿lo mantienen? No. ¿En cuál encontró Atterberg? Que se requiere de al menos un 14% de contenido de arcillas para que pueda empezar a verse esta propiedad. Es decir, es una propiedad que le es propia, hoy estoy dando definiciones con la misma palabra, de las arcillas, ¿sí? Y esto lo que permite determinar es contenido de humedad en los cuales el suelo se comporta de manera diferente. Y así se puede obtener un índice, en este caso el de plasticidad, vamos a ver a qué hace referencia. Esta es la que yo les decía, pregunta de examen, pero olvídense un ratito de la pregunta de examen y pensémoslo un cachito, tratemos de analizar los puntos. Por un lado, la resultante de esas dos fuerzas que decíamos antes, la consistencia del suelo. Por otro lado, fíjense lo que dijo Atterberg, cómo cambia esa consistencia con el contenido de humedad, desde totalmente seco a un contenido de humedad elevado. ¿Bien? Bueno. Y dijimos un ratito que la cohesión era la atracción entre partículas de igual naturaleza. Cuando el suelo está seco, la cohesión es máxima. ¿Se ve o no? Cuando el suelo está bien seco. Ahora, cuando no hay nada de agua, no hay cohesión. No hay atracción entre partículas de igual naturaleza. Pero va a ser máxima cuando los contenidos de humedad sean muy bajos. A medida que el contenido de humedad empieza a crecer, decrece rápidamente la cohesión. ¿Por qué? Sobre un agregado van a ir ocupándose láminas más y más de moléculas de agua, provocando que si estas son dos partículas sólidas, si hay más agua entre ellas, va a haber menor posibilidad de fuerzas de atracción entre partículas de igual naturaleza, va a haber menor cohesión. En contraposición, al haber más agua, va a existir mayor atracción entre partículas de diferente naturaleza. Sólido, agua. Entonces va a haber un aumento de la adhesión. ¿Hasta dónde va a haber un aumento de la adhesión? Hasta donde haya una cantidad en láminas de molécula de agua tan grande que no permita la unión entre sólido y líquido, sino que ya sea todo, se comporte todo como un fluido. ¿Bien? Esto es esquemático, ¿sí? Va a depender del tipo de suelo, va a depender de las proporciones de arena, limo y arcilla que tenga,
y además va a depender de la naturaleza, lo vamos a ver más adelante, pero va a depender también de la naturaleza mineralógica, del contenido de materia orgánica y de los iones que están predominando en los suelos. Ahora, si queremos caracterizarlo, tenemos que definir límites o intervalos de humedad en los cuales el suelo se comporta de manera parecida. Y lo que dijo el bueno de Atterberg es que primero hay un límite de contracción. ¿A qué hace referencia el límite de contracción? ¿Qué es la contracción? Yo solía llevar un globito, imagínense un globo desinflándose, y nos vamos desde aquí para acá. El suelo se va secando hasta un punto, mientras se va secando va cambiando su volumen, se va haciendo más pequeño, hasta un punto en el cual, por más que se siga secando, no va a cambiar su volumen, no se va a contraer más. Una vez más, la respuesta está en la misma pregunta. El límite de contracción, un valor de contenido de humedad a partir del cual el suelo no cambia su volumen por más que continúe perdiendo agua. ¿Está? El límite es un valor aproximado de contenido de humedad por debajo del cual ya no se contrae más. Después dijo, hay otro límite, que es el límite plástico. Y de acuerdo a lo que ya saben, ¿qué podrían decir ustedes que sería el límite plástico? Sería el límite a partir del cual se puede moldear. Ahí está, muy bien, sí señor, ahí está. Un contenido de humedad a partir del cual, si le agregamos un cachito más de agua, nos corremos para la derecha de nuestro gráfico, el suelo comienza a moldearse, es decir, al aplicarle un estrés de deformación, va a mantener la forma que le aplicamos. Acuérdense de la plastilina. ¿Está? Y ahora, este fenómeno de Atterberg dijo que hay otro más, que es el límite líquido. ¿Qué podría ser el límite líquido? A ver. ¿Se animan? Cuando Silencio. se comporta como un fluido. Claro, contenido de humedad a partir del cual, superándolo ese límite, se comporta como un fluido. Y como todos los límites, yo siempre les digo, traten de ir a lugares comunes, los límites que marcan un corte entre una cosa y otra. Se van definiendo estados. Entonces, el límite de contracción define el estado duro o bronco de este ejemplo de suelo. ¿Está? Pongámosle que para este ejemplo, 8% de contenido de humedad, por debajo de eso ya no se contrae y el estado es duro o bronco. ¿Cuál es la asociación que se hace desde el punto de vista del manejo? Se requiere, ¿se va a poder transitar sobre este suelo o no? Si está seco y es duro o bronco. ¿Qué pensarían ustedes? Sí, se va a poder transitar. Sí. Y si lo labramos, ¿qué le va a pasar? Vamos a ser más permeable al agua. Si lo labramos, vamos a necesitar primero mucha energía, porque está duro o bronco. Perdón. ¿Sí? No, pero está bien lo que decís, pero va por este lado. Necesita mucha energía, pero por otro lado va a dejar el lote con cascotes grandes y por otro lado pulverulento. ¿Por qué? Porque no va a hacer un buen trabajo, no está lo suficientemente húmedo. Entre el límite de contracción y límite plástico que tenemos, el estado friable, nuestra vedette de la unidad. ¿Qué era el estado friable, se acuerdan? El estado... Cuando se desmenuzaba pero no se moldeaba. Ahí está, muy bien, el estado en el cual se puede desmenuzar el suelo pero no se moldea. Y ese estado se logra entre el límite de contracción y el límite plástico. Donde se cortan estos dos, se habla del punto de friabilidad, ¿sí? Y es en este estado, en este intervalo, en el cual podemos transitar en el lote para sembrar, podemos ingresar con implementos de labranza y corremos menos riesgo de moldear. Es decir, que pasemos y el tractor deje una huella que va a quedar marcada. ¿Siguen? Si el valor de capacidad de campo, que ustedes ya lo vieron en otras materias, pero lo vamos a ver en profundidad ahora, cae acá, mejor aún,
porque vamos a poder transitarlo en el momento en el cual el suelo tiene buenas condiciones de humedad para poder emerger los cultivos, para poder sembrar los cultivos. Entre el límite plástico y el límite líquido, ¿qué estado creen que estaría? La plasticidad. El estado plástico. ¿Y les parece que eso es bueno o malo? Que tenga un rango muy alto de límite de estado de plástico. Bueno o malo, a ver, rápido, ¿qué les dice su intuición? Malo. No es favorable que sea muy grande. ¿Por qué? Porque vamos a tener un rango muy amplio de contenido de humedad en los cuales si yo ingreso al lote lo moldeo. ¿Se entiende? Y que ya tiene un poquito de menor valor agronómico, salvo algunos casos, por ejemplo en las arroceras, cuando hay que entrar a cosechar y el lote está sometido a inundación, porque, por ejemplo, no sé, pero llovió justo al momento y hay que extraer igual, que es el límite líquido, que es cuando el suelo se comporta como un fluido. Tiene tanta agua que se comporta como un fluido. El ejemplo dice, se coloca en la masa de suelo, se la reúne con las manos y no mantiene ninguna forma. Acá están las definiciones, deja de contraerse, cambio de consistencia. Ahora, hay una medida, hay un valor de referencia que es el índice de plasticidad, que es la diferencia entre el límite líquido, o límite plástico superior, también lo van en algunos lados, y el límite plástico, o límite plástico inferior. Esto menos esto define el índice de plasticidad. Y ese índice de plasticidad, más grande o más pequeño, nos da una pauta de cuán indirecta, como dice acá, de cuánta fuerza es necesaria para moldear ese suelo. ¿Está? ¿Cómo se obtienen unos y otros? Esto se puede obtener, se puede obtener el valor, se puede diagnosticar si estamos cercanos en el límite plástico en el campo. Tomamos una muestra de suelo, se la humedece sobre un vidrio o sobre una bandeja, y se trata de formar un cilindro de 3 milímetros de diámetro por 10 centímetros de largo. Si yo lo puedo formar, ¿qué significa? ¿Lo estoy moldeando o no? Sí. Entonces estoy en el estado plástico. ¿Qué dice el procedimiento? Cortarlo en 6 y volver a manipular. De esa manera pierde humedad. Trato de formar de nuevo, se hace. Sigo estando en el plástico. Lo corto en 6 y lo vuelvo a tomar. Cuando trato de hacerlo y se resquebraja y se rompe, ahí estoy en el contenido de humedad del límite plástico. ¿Qué hacemos? Lo pesamos en húmedo, lo colocamos en una plaquita, en una plaquita para llevarlo, un pesafiltro para llevar la estufa, y se seca en estufa hasta peso constante. Luego se pesa nuevamente en seco y se hace húmedo menos seco sobre seco, y obtenemos el porcentaje de agua en el que nos encontramos aquí, en el límite plástico. ¿Me siguen? Bien. El límite plástico superior o límite líquido se hace con este aparatito que es el cascador de Casagrande. Este es manual, hay otros que son mecánicos, pero el procedimiento es el mismo y al principio es el siguiente. Una muestra de suelo que tiene una elevada proporción nosotros hacemos una mezcla de una elevada proporción de agua, se la coloca una capa de alrededor de 1 centímetro en el cuenco, en esta cazuelita que tiene el cascador, ¿sí? Luego, con este cuchillito, en 3 operaciones se lo corta, hasta llegar hasta la base, como lo ven acá, ¿sí? Se llega hasta la base. Y luego ven que tiene una manivela. Esta manivela se va rotando manualmente, otro que yo les decía que son mecánicos, que tiene un eje con como una bielita. Entonces, lo que hace esa bielita es levantar el cuenquito y lo deja caer. Lo levanta y lo deja caer. ¿Qué es lo que dijo este bueno de Casagrande? Que si al número de golpes, creo que era 35, las dos caras se juntan, ahí nos encontramos en el límite líquido, ¿sí? Empieza a comportarse como un fluido con un contenido de humedad un poquito superior. Si se juntan antes, significa que tiene demasiada agua. Le ponemos un poquito más de suelo y lo hacemos de nuevo. Si después de 35 golpes
no se juntan, o sea, las caras se mantienen separadas, como está acá, significa que seguimos estando en el estado plástico. O sea, entre deformación de cortarlo, siguen manteniendo la forma. Entonces, ¿qué hacemos? Sacamos del cuenquito, le colocamos un poquito más de agua, lo mezclamos y lo volvemos a hacer el procedimiento. ¿Entendió? Una vez que logramos que las caras se junten al golpe 35, se toma una muestra, se lo pesa en húmedo, se lo lleva a estufa a 105 grados hasta peso constante, y se lo pesa nuevamente. Húmedo menos seco sobre seco por 100 y nos da el porcentaje de agua. Y ese es el límite líquido o límite plástico superior. Bueno, a ver, ¿qué factores lo afectan? Recién lo hablábamos. Contenido de arcilla. Más arcilla tiene, mayor va a ser su límite plástico y mayor va a ser el índice de plasticidad. Tipo de arcilla. Recién hablábamos al principio de la clase. Aquellas que puedan alojar, cambiar su volumen, más contenido de agua, van a tener mayor índice de plasticidad, o los límites van a ser mayores. Y después la naturaleza de los iones. Es esperable que el sodio dispersante haga que tenga un límite plástico más bajo, o sea que nos corramos para la izquierda, y que su índice de plasticidad sea más alto. Recuerden que, por un lado es dispersante, pero por otro lado genera inestabilidad. Un suelo más inestable, con menor contenido de agua, lo vamos a moldear más fácil. Esa sería la lógica para poder entender por qué el sodio aumenta el índice de plasticidad. En el caso del potasio, el índice de plasticidad es más bajo, y el límite líquido en realidad es el que se corre para abajo. No tiene por ahí tanto interés agronómico. Ahora, los dos iones que son divalentes, que ayudan a la estructuración del suelo, ¿qué hacen? Que el límite plástico del líquido sea mayor que en el caso del monovalente potasio y el sodio, pero su índice de plasticidad menor que el potasio. Vamos a verlo en un ejemplo que está, no me acuerdo ahora si está en el Baber o en el Gavande, les pido disculpas, pero pueden buscarlo en cualquiera de los dos. Fíjense acá el efecto de dos minerales diferentes. ¿Sí? Acá en el Baber, profe. En el Baber, gracias, profe, gracias, estaba atenta. Gracias, profe. Ven acá. Caolinita e hilita. ¿Se acuerdan dónde encontramos caolinita? ¿Se acuerdan dónde encontramos hilita? Vemos que esa caolinita, ¿sí? Uno tiene índices de plasticidad más bajos, ¿sí? Y a su vez, el límite está en contenidos menores. Básicamente lo que nos dice es que a un menor contenido de humedad tengo que tener más cuidado, porque si hay una alta proporción de, por ejemplo, en este caso caolinita, empezamos a entrar en el área de moldear el suelo, por más que su índice de plasticidad sea más bajo. ¿Me doy a entender? Requerimos menos energía para labrarlo, porque su índice es más bajo que la hilita, pero a contenidos de humedad más bajos ya lo empiezo a moldear. Vamos a ver cómo afecta el contenido de arcilla. Menor contenido de arcilla y esto contenido creciente. Con poca arcilla, el índice de plasticidad es bajito. Con más arcilla es más grande. Ahora, con más arcilla, guarda acá, tenemos más coloides en el suelo. Como la arcilla también retiene parte de agua, a igualdad de arcilla, lo que vemos es que con un suelo bien arcilloso, como el 87%, el límite plástico se corre un poquito a la derecha. ¿Bien? O sea, empezamos a moldearlo con un contenido de humedad un poquito superior que si fuera con 37%, que ya es un arcilloso. O arcillo algo, en la clase textural. Ahora bien, ¿cuál es el efecto de la materia orgánica? Recuerden que es el otro coloide del suelo, y como coloide es una de las fracciones más reactivas del suelo. Vean que no cambia mucho el índice de plasticidad en un suelo original respecto de un oxidado. Oxidado, no recuerdo bien, pero interpreto que hace referencia a que se ha perdido parte de esa materia orgánica por ejemplo, un laboreo. ¿Qué es lo que hace que estemos en condiciones naturales? Que a contenidos muy superiores, vean el límite plástico para el mismo suelo. Acá estamos alrededor de 20, pongámosle 30%, y acá estamos cerca del 50%.
de contenido de agua, recién al 50 empezamos a moldearlo. En cambio, para el mismo suelo, pero con menor materia orgánica, a mucho menor contenido humedad, alrededor del 30%, ya lo empezamos a moldear. De ahí que para nosotros es muy importante el contenido de arcilla, pero también es muy importante mantener los niveles de materia orgánica en nuestro suelo, porque hace que sea más estable, hace que no solamente cuestiones físicas, físico-químicas, sino también la actividad biológica el suelo se comporte de mejor manera. Entonces acá se puede ver en un ejemplo, y acá tenemos otro caso donde ocurre algo similar. Con más materia orgánica, el índice de plasticidad es más pequeño para este ejemplo, no hay mucha diferencia, pero es más pequeño, pero el límite plástico está muy por encima del 20%, casi llegando al 40%. Bueno, y esto lo pueden descargar también de la FAO, que mucho de esto se usa en mecánica de suelo y en geología, se usa para los ingenieros civiles, y ven que cuando prácticamente no hay arcilla, hay mucha arena, mucho limo y algunas trazas de arcilla, no hay plasticidad, o la plasticidad es muy baja. Entonces, como rango general, de 10 de índice de plasticidad para abajo, es poco plástico, o ligeramente plástico, la plasticidad es baja. Para las clases texturales del medio del triangulito, para francos, entre 10 y 20, y si hablamos de valores de una muy alta plasticidad, mayores al 35%. Fíjense, arcilloso, limoso, ya tiene un 20% por lo menos de arcilla, y tiene de un 20 a un 35% y una alta plasticidad. Mientras que un suelo arcilloso puede tener más de 35, como lo vimos en el ejemplo anterior. Entonces, el Baber, que era el ejemplo Profe, un segundito. ¿Sí? Dale. ¿Puede volver para atrás? Ahí. ¿Acá? Sí, sí. El IP es adimensional. Gracias. Bien, bien. Como los índices, no tiene dimensiones, no lo expresamos en valores, ¿sí? O sea, no tiene una unidad, mejor dicho, sí tiene valores. Pero como índice nos permite comparar suelos o condiciones entre sí. Gracias, profe. Para estudiar esta última parte, les recomiendo el de Montenegro González, lo explica largo, pero claro. Para tener ejemplos, los de Porta, los dos, el del 94 y el más nuevo, están muy buenos. Y para profundizar